Hoy vamos a continuar hablando del derecho deportivo argentino. Hoy vamos a hablar del marco legal del deporte en Argentina. Ya estuvimos hablando, digamos, de las cuestiones de base, digamos, del derecho deportivo argentino. Y también estuvimos hablando de las organizaciones y políticas y demás que tienen que ver con el marco legal jurídico establecido. Hoy vamos a hablar un poco más detallado la cuestión del marco legal. Así ya vamos llegando a la parte de cómo reclamar. Empecemos. Vamos a hacer una introducción al derecho deportivo. Existen derechos y obligaciones. El derecho deportivo regula los derechos y obligaciones de los deportistas, entrenadores, árbitros y otros profesionales del deporte, así como las responsabilidades de las federaciones deportivas y las organizaciones deportivas. Por otro lado, hay leyes y normativas en el deporte profesional. El deporte profesional en Argentina está regulado por diferentes leyes y normativas, incluyendo la ley del deporte, la ley del fútbol profesional y la ley del boxeo profesional. También existen leyes y normativas en el deporte amateur. El deporte amateur en Argentina también está regulado por diferentes leyes y normativas que incluyen la Ley Nacional del Deporte y la Ley del Deporte Aficionado. A ver, para tener en cuenta profesional amateur estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, digamos, de aquellos que quieran participar, que obviamente no hacen dedicación, digamos, más habitual, o que le ponen el desempeño como si fuera un profesional. Pero obviamente que tienen regulaciones, y para ellos la cuestión amateur tiene la protección de la Ley Nacional del Deporte, como ya la venimos hablando, que es la 20.655, y la Ley del Deporte Aficionado. Leyes deportivas en Argentina. Por un lado tenemos, como dijimos, la Ley del Deporte, la 20.655. que está sancionada en Argentina en 1974 y establece las bases para la organización y desarrollo del deporte en el país, así como los derechos y obligaciones de los deportistas. Por otro lado, tenemos la Ley de Deporte Profesional, que es la 27.211, que está aprobada en el año 2015 y regula la actividad deportiva profesional en Argentina y establece los derechos y obligaciones de los deportistas profesionales y las organizaciones deportivas. Como vemos, tanto ya sea la ley 20.655 como la ley 27.211, hay derechos y obligaciones que obviamente vayan a cumplirse. Por ejemplo, para separar en limpio, tenemos que decir que la ley 20.655, ¿sí?, se establece las bases para la organización y desarrollo del deporte, ¿sí?, como el derecho y las obligaciones de los deportistas, básicamente. Por otro lado, tenemos la Ley del Deporte Profesional, que es la 27.211, y esta va a regular la actividad profesional en Argentina deportiva y establece derechos y obligaciones para los deportistas profesionales y las organizaciones deportivas. Es decir, se integra, digamos, de alguna forma en esta nueva ley las organizaciones deportivas, que ya las estuvimos enunciando en videos anteriores, que son objetos del derecho deportivo argentino. La ley del deporte de la 20.655 establece políticas y estrategias del deporte que tienen que ver el desarrollo del deporte en Argentina, incluyendo el acceso, la promoción, la organización, la planificación y la financiación del deporte. Por otro lado, tiene derechos y obligaciones, ¿sí?, incluyendo la protección de su integridad física, la igualdad de oportunidad, la formación, la capacitación, la participación en competiciones y eventos deportivos, y tiene una estructura organizativa, ¿sí?, que incluye la creación y regulación de asociaciones deportivas, los clubes, las federaciones y los organismos gubernamentales encargados del deporte. Bueno, estos 3 puntos que acabo de mencionar es para pasar en limpio, ¿sí?, qué es lo que la ley del deporte o la ley 20.655 tiene para entender. Por un lado, incluye
el acceso, la promoción, la organización, la planificación y la financiación del deporte. Por otro lado, ¿sí?, tiene la protección de la integridad física, la igualdad de oportunidades, la formación, la capacitación y la participación de competiciones y eventos deportivos. Esto en cuanto a los deportistas. Y por otro lado, ¿sí?, incluye la creación y regulación de las asociaciones deportivas, los clubes, las federaciones y los organismos gubernamentales encargados del deporte. Tiene estas tres cosas que obviamente se definen por sus actividades. Todo esto tiene la ley del deporte, la 20.655. Por otro lado, la ley del deporte profesional, la 27.211, es una ley argentina que se enfoca en el desarrollo del deporte profesional en el país. Esta ley regula el ejercicio de las actividades deportivas profesionales y establece las políticas y estrategias para su desarrollo. Está la gobernanza del deporte, que por un lado está la Secretaría de Deporte de la Nación, ¿sí?, que es un organismo argentino encargado de fomentar, promover y desarrollar el deporte en todo el país. Es responsable de la planificación y ejecución de políticas deportivas y programas de desarrollo deportivo. Por otro lado tenemos el Comité Olímpico Argentino, que es una organización argentina encargada de promover la práctica del deporte olímpico y de representar al país en los Juegos Olímpicos, y es responsable de la preparación y participación de los atletas argentinos en competencias deportivas a nivel internacional. La Secretaría de Deporte de la Nación, que es la primera que mencionamos, es el organismo encargado de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas deportivas en Argentina para promover el desarrollo del deporte a nivel nacional. Hagamos un paréntesis. Obviamente tenemos que hablar, y no lo quiero dejar de lado porque si no cualquiera me lo puede interpretar para cualquier lado. La Secretaría de Deporte de la Nación es un organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué es el Poder Ejecutivo en la Argentina? Es el presidente, ¿sí?, el gobernador en la provincia de Buenos Aires y el intendente en los municipios. Obviamente que ellos, ya sea el presidente, como el gobernador, como el intendente, son los que tienen o pueden optar por la organización de su propio estado. Y esa organización de su propio estado, obviamente está la posibilidad de que creen o no lo tengan o la hagan desde otro punto de vista la Secretaría de Deportes. Hoy tenemos un estado donde obviamente ha achicado, digamos, muchas secretarías y ministerios, y hoy la Secretaría de Deporte de la Nación, si bien existe todavía regulación, ya no depende tanto como antes, ¿sí?, del Ministerio del Deporte, como en algún momento existió, sino que hoy depende tal vez de algún ministerio como el de Capital Humano. Igualmente, esto no quita de que sigan estando los registros y regulaciones a través o de las políticas que pueda brindar de este lugar. Lo tengo que poner en paréntesis esto porque obviamente depende mucho de los poderes ejecutivos que existan dentro del territorio, ¿sí?, que fomenten o no la creación de este tipo de secretarías. Por otro lado, el Comité Olímpico Argentino, que es la representación argentina en los Juegos Olímpicos, es el organismo encargado de representarlos y coordina la participación de los distintos deportistas argentinos en las distintas competencias internacionales. Tiene lo que se llama la promoción del deporte olímpico, es responsable de promoverlo y fomenta la práctica deportiva y el desarrollo de jóvenes talentos en distintas disciplinas. El Comité Olímpico Argentino es una entidad que está por fuera, digamos, de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Es, para decirlo de alguna forma, un ente, ¿sí?, gubernamental, que es público pero no estatal, y que obviamente se van a encargar a través de sus
financiamientos que muchas veces son escasos, de tratar de promover y fomentar la participación del deportista profesional en competencias internacionales, ¿sí? Como los Juegos Olímpicos. Existen regulaciones deportivas específicas, como por ejemplo en el fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Argentina y tiene sus propias regulaciones y normativas específicas. Estas regulaciones cubren áreas como la seguridad de los jugadores, las dimensiones del campo de juego y las reglas del juego. Por otro lado, el tenis es otro deporte popular en Argentina que tiene sus propias regulaciones y normativas específicas. Estas regulaciones cubren áreas como las dimensiones de la cancha, el equipamiento de los jugadores y las reglas de juego. Y por otro lado tenemos el básquetbol, que es otro de los deportes populares en Argentina, que tiene sus propias regulaciones y normativas específicas. Estas regulaciones cubren áreas como la seguridad de los jugadores y las dimensiones del campo de juego y las reglas del juego. Bueno, a ver, obviamente que existen regulaciones deportivas propias, pero de estos tres deportes que acabamos de mencionar, solo el fútbol es la que tiene una ley propia, es decir, un marco jurídico legal, ¿sí?, establecido, ¿ok? Por otro lado, otro deporte que sí puede ser también, que tiene una ley propia, es la de boxeo, ¿sí?, que también hablaremos más adelante. Regulaciones del fútbol. Regulaciones de la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, que es la organización encargada de regular el fútbol en Argentina. La reglamentación de la Asociación del Fútbol Argentino establece las normas y reglas del fútbol en Argentina. Existe un estatuto del jugador de fútbol profesional. El estatuto del jugador de fútbol profesional establece las normas y regulaciones que rigen la relación entre los clubes y los jugadores del fútbol argentino. Se asegura que los jugadores estén protegidos y se les trate con justicia. En un video anterior habíamos hablado, ¿sí?, de las cuestiones contractuales que puedan tener, digamos, las organizaciones deportivas, ¿sí?, sobre aquellos deportistas. Y muchas veces estas organizaciones deportivas tienen obviamente regulaciones que tienen que ser respetadas por los deportistas y por los clubes. Cuando hablamos de esas normativas, tienen que ver los contratos que se firman entre ya sea el club y ese deportista. ¿Por qué? Porque obviamente la organización deportiva tiene un estatuto o una normativa, ¿sí?, que obviamente tiene unos presupuestos mínimos, por así decirlo, donde se tienen que cumplir, ¿sí? En este caso, tiene que ver con que estén protegidos y se los trate con justicia. También así existen regulaciones en el básquetbol. La reglamentación de la CAB, la Confederación Argentina de Básquetbol, es la organización que rige el básquetbol en Argentina y tiene su propia reglamentación para el juego y los jugadores. Existe el Estatuto del Jugador de Básquetbol Profesional, que va a ser, es un conjunto de normas que establecen los derechos y obligaciones de los jugadores de básquetbol profesionales en Argentina, incluyendo temas como contratos, transferencias, salarios y otras regulaciones. Bueno, esto es similar, ¿sí? Esta es la misma relación. Tenemos por un lado la organización deportiva, ¿sí?, que vendría a ser, en este caso, la CAB, o en el caso del fútbol, la AFA. Y por otro lado tenemos el club y el deportista. Ahora, obviamente que la organización deportiva tiene que tratar de regular de alguna forma aquella relación que se forme entre el club y el deportista. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar, como en este caso, que se establezcan los derechos y obligaciones, ¿sí?, entre ambas partes. Y también, por otro lado, tienen que los contratos que se firmen establecer temas en las transferencias, los salarios y otras regulaciones. Esto es importante tener en cuenta porque acá ya no hablamos de una relación jurídica entre dos partes. Estamos hablando de dos partes que están reguladas por una tercera, ¿sí?, superior, si se la quiere ver de alguna forma, pero que en realidad viene a regular, digamos, aquellos que hacen esas dos otras partes, ¿sí? Este es un gran tema que sucedió en el deporte argentino y lo hemos mencionado con anterioridad,
porque obviamente es algo que se trató de evitar mucho tiempo, es decir, que las transferencias, por ejemplo, o ya sea los contratos que firman la entidad deportiva o el club con ese deportista o jugador, ¿sí?, han sido muchas veces, digamos, de alguna forma, con cláusulas muy abusivas, ¿sí?, o desonerosas o muy onerosas, que han hecho que no se respeten los estatutos y reglamentos de las organizaciones deportivas. A ver, lo voy a poner en un ejemplo que tal vez algunos conozcan y otros no. En Europa, por ejemplo, existen leyes antimonopólicas, bueno, en realidad no serían antimonopólicas, sino que tienen que ver con los clubes cuánto pueden gastar, ¿sí? Existe una regulación de la Federación de la Unión Europea de Fútbol, por ejemplo, que establece hasta cuánto puede un club gastar, ¿sí?, para comprar jugadores, ¿ok? Bueno, justamente esa situación ha traído controversias porque obviamente los jugadores de fútbol en Europa ha crecido tanto su precio que a la hora de comprar jugadores un determinado club se ha visto sometido a severas sanciones por no cumplir con la reglamentación de la Unión Europea de Fútbol. Ejemplo, pasa de que en Europa hay muchos clubes que pasan a ser empresas, lo cual no respetan, digamos, de alguna forma la regulación de esa organización deportiva, y esas empresas, que generalmente provienen de lo que sería el mundo árabe o digamos, de los, por así decirlo, como le llaman ellos, club estado, donde invierte mucha cantidad de dinero, han querido compran esos clubes, los convierten en una especie de sociedades, y estas sociedades no vienen a respetar, digamos, las regulaciones de la organización deportiva. Bueno, acá pasa algo parecido. Por ejemplo, si hoy un club de fútbol, cual fuera que sea, compraría muchos jugadores y gastaría muchísimo dinero, y existe una regulación en esa organización deportiva, que sería la Asociación del Fútbol Argentino, de que los clubes no pueden gastar más de lo que digamos, tienen de ganancias, obviamente que si un club va y compra un jugador, o 2 o 3 o 4 jugadores, que en la sumatoria supera esa cantidad de ganancias, no estaría cumpliendo con la regulación. Entonces, acá tenemos una relación jurídica tripartita. 2 entidades y una que está por encima regulando o poniendo presupuestos mínimos sobre esa relación contractual, ¿sí? Entonces, ya sea la regulación del fútbol a través de la ley de fútbol, o las regulaciones del básquetbol, que ya va más asociada a la ley del deporte, en ambos casos se tiene que garantizar la organización, los estatutos y las regulaciones de la organización deportiva. Regulaciones del rugby. Reglamentación de la UAR. La reglamentación de la UAR, ¿sí?, que es la Unión Argentina de Rugby, es el conjunto de normas y reglas que rigen el rugby en Argentina y establecen las reglas del juego, la seguridad de los jugadores y la organización de las competiciones. También existe un estatuto del jugador del rugby profesional que establece los derechos y obligaciones de los jugadores de rugby profesional en Argentina, define las reglas en cuanto a la contratación, la transferencia y el despido de los jugadores profesionales. Bueno, esto va de la misma forma que los demás que nombramos anteriormente, ¿sí? Como conclusión tenemos que decir que existen leyes y normativas. El derecho deportivo en Argentina está regulado por diferentes leyes y normativas que rigen el deporte profesional y amateur. Algunas de las leyes y normativas más destacadas incluyen la ley del deporte nacional, la ley del fútbol, la ley del deporte amateur. Por otro lado tenemos gobernanza del deporte. En Argentina se refiere a la toma de decisiones y la gestión de políticas deportivas a nivel nacional en diferentes deportes. La gobernanza deportiva se rige por diferentes leyes y reglamentaciones, así
como por entidades deportivas nacionales e internacionales. Y por último tenemos las regulaciones deportivas específicas, que además de las leyes y normativas deportivas generales, existen regulaciones específicas para diferentes deportes en Argentina. Estas regulaciones incluyen requisitos de seguridad, reglas de juego y regulaciones antidopaje, entre otras. Entonces, así como tenemos como derecho fundamental de que el deporte es algo que, como el derecho al deporte es un derecho fundamental en la Constitución, tenemos la ley del deporte, tenemos por un lado la ley nacional del deporte amateur, y por otro lado tenemos tal vez la ley de fútbol también en ese nivel, y por debajo de eso tenemos las organizaciones deportivas, que ellas van a tener regulaciones donde ya sea los clubes, los deportistas o atletas van a tener que respetar dentro de esa regulación de esas organizaciones deportivas, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta para entender el camino de lo que luego vamos a ver, que es el tema del reclamo, ¿no? Porque cada una de estas entidades va a tener un reclamo administrativo y judicial. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística, y seguiremos hablando del derecho al deporte en Argentina. Es importante, está bueno, me parece algo que podemos entenderlo, y también nos sirve para entender un poco más sobre el derecho. Bueno, no se pierdan los próximos videos, nos estamos viendo. Mi nombre es Facundo. Chau, chau.